Bien, entonces, dándole continuidad a la presentación del libro de Fernández Porta, quisiera como hacer un cierre respecto a la forma como este autor tematiza e interpreta la presencia de un adicto como William Burroughs en ciertas narraciones, sobre todo ciertas narraciones relacionadas con la actualización como de una tensión entre la existencia de máquinas, el condicionamiento de prácticas, por ejemplo, de uso del tiempo respecto a estas máquinas. Por supuesto, el correlato que podría venir a significar la, el consumo de drogas y, por otro lado, la producción estética en sí misma. Él va a hablar entonces como en este tipo de relaciones la cuestión del deseo se va a volver súper problemática, tanto así que las personas que se concentran en lo que se podría llamar como un proceso adictivo y las personas que se concentran en la adquisición, en el consumo de bienes para obtener satisfacción, al comparar esos dos comportamientos, lo que va a evidenciar este autor es que ambos sujetos vendrían a responder de manera no pensada, de manera no racionalizada respecto a imperativos. El imperativo que hay acá entonces va a ser el de disfrutar. No es necesario, por ejemplo, cuando vayamos a un evento de estos días sin IVA o Black Friday o eventos donde, de hecho los llamo eventos, más bien son como circunstancias, situaciones que se desarrollan dentro de espacios comerciales donde se nos promete una oferta. Ahí no obtendremos placer simplemente por comprar, sino que obtendremos ese placer cuando disfrutemos, perdón, cuando usemos lo adquirido a nivel del disfrute. No simplemente adquirimos una herramienta, una prenda, incluso un bien cultural para distraernos, ocupar nuestro tiempo, satisfacer una necesidad, sino que también tenemos el mandato de involucrarnos en algún tipo de manifestación, ojalá de alegría respecto al uso de ese bien. Y en ese punto entonces lo que va a destacar Porta o lo que va a resaltar Porta a partir de varias obras de William Burroughs va a ser el hecho de que este autor, con lo despreciable que pueda resultar, sobre todo por su biografía, va a proponer y va a lograr, a mí me parece que en términos como de eh, productor de cultura contemporánea, va a lograr de manera un poco impune respecto a sus actuaciones, va a lograr como instalar dos propuestas de asalto. Uno va a ser el asaltar los estudios de la realidad, y básicamente en esa idea de asaltar los estudios de la realidad está contemplando la producción de la realidad como un desarrollo ficcional donde hay unos sujetos encargados de darle estructuración a la narrativa y como resultado de ese asalto a los estudios de la realidad se debería entonces volver a filmar el universo. La segunda sugerencia sería la de asaltar los escenarios del mercado y volver a filmar los anuncios. Creo que esa segunda, esa segunda recomendación, podría decirse, permitiría entonces entender cómo dentro de la publicidad y dentro de la relación de cierto arte contemporáneo con la publicidad, por ejemplo el pop, la vinculación, no, ni siquiera el antagonismo respecto a la sátira que se le va a producir se va a producir respecto a esa publicidad, va a implicar un conocimiento bastante profundo o erudito de la publicidad misma, sobre todo para asimilar su retórica hasta tratar de inducir mediante la réplica de anuncios, mediante la manipulación
de objetos comercializados a través de estas campañas publicitarias, tratar de inducir un deseo traumático, tratar de mostrar el desajuste que hay en hacer depender, por ejemplo, nuestras pulsiones más básicas de satisfacción a nivel de goce, tratar de mostrarnos que esa vía no es necesariamente fabulosa o tan fabulosa como nos lo promete la retórica de la publicidad. Y en ese sentido, Fernández Porta va a citar a Slavoj Žižek, sobre todo respecto a esta afirmación. Si el placer es domesticado en la marca de la aceptación de la sociedad, el goce la hará entrar en metástasis. Aquí es necesario que ustedes separen satisfacción de goce como conceptos no equivalentes. La idea de satisfacción apuntaría a resolver necesidades que consideramos básicas. En el contexto del capitalismo tardío, una de esas necesidades que se considerarán básicas va a ser la de consumir, la de intercambiar horas de trabajo traducidas a papel moneda por objetos para lograr entonces reconocer el hecho de que, perdón, no para reconocer en nada ahí, sino básicamente para obturar, para ocultar, para tapar ansiedades o problemas que tengamos respecto a nuestra definición existencial en la sociedad contemporánea. Ese ocultar nuestra ansiedad con objetos, a eso se le debería entonces denunciar e incluso esa estructura debería ser develada como una estructura en la cual es susceptible un goce. El goce va a ser tomado ya no en el sentido de satisfacción, no va a ser benéfico, sino que más bien va a orientarse respecto a lo que nos haría mal, a ese placer que seríamos incapaces de manejar. Yo creería que incluso acá, extendiendo esa metáfora del consumo de drogas y la manera en que el consumo de drogas dentro del capitalismo contemporáneo no es usado para desarrollar como estratos de relación con lo mítico, sino sobre todo para generar distracción y placer inmediato, ahí podría como notarse esa característica del goce. Si me quedo pegado a la sustancia para gozar en demasía, seguramente la sustancia me destruirá y yo buscaré de manera irracional, llevado por mi adicción, a consumir constantemente esa sustancia. De hecho, lo que va a hacer entonces Porta es traer esta lectura de Zizek, la releo, perdón, esta frase de Zizek, la releo. Si el placer es domesticado en la marca de la aceptación de la sociedad, el goce la hará entrar en metástasis. Lo que dice Fernández Porta es que en el caso de una película como la de Cronenberg, el objeto se puede afirmar entonces, si el objeto te gusta, conviértete en él. Y lo que nos va a recordar respecto a esta película del almuerzo, del almuerzo desnudo es que en la escena o en la parte donde el escritor, el protagonista, toma la máquina y escribe en ella y la máquina le devuelve una percepción, perdón, le devuelve una sustancia porque la máquina percibe, la máquina siente satisfacción respecto a lo escrito, es decir, el escritor escribió bien, la máquina le premia, le recompensa con una sustancia alucinógena. El problema que va a tener el escritor es respecto a el momento, más bien la posibilidad, la imposibilidad más bien de detener esa relación. Él queda imbricado, queda conectado, sí, me parece que esa palabra podría servir acá, queda conectado a su máquina y en la conexión sobre todo impera una noción más de goce. Busca placer, pero lo que está haciendo sobre todo es sometiéndose como un esclavo a esta máquina. De hecho, hay una de las como de los llamados que hace Fernández Portaes al hecho de que este tipo de narraciones nos recuerdan la dificultad de aprender a desear como es debido, que nos queda bastante grande saber qué queremos y saber cómo vamos a satisfacer ese deseo y que en gran medida las personas que vivimos como sujetos contemporáneos en la sociedad del capitalismo tardío, lo que tenemos es una gran dificultad para identificar hacia dónde dirigir nuestra energía libidinal, hacia dónde dirigir nuestras ansias por
satisfacción y cómo obtener un beneficio al satisfacerlas. De hecho, ahí la idea vendría a ser la de que nuestra búsqueda de satisfacción nos va a condenar por lo menos a la esclavitud respecto a la presencia y a la adquisición de objetos. Entonces digamos que de esta lectura, que vendría a ser como conclusiva respecto como a la manera en que Fernández Porta va a revisar la obra de William Burroughs, aunque no va a dejar de citarla en el resto del libro, William Burroughs va a pasar en un capítulo que se llama Los 5 minutos de la economía sentimental friki, va a hablar de ese perfecto adicto, ya no, digamos, respecto a lo que les decía en la clase pasada, ya no ese sujeto que es perfectamente adaptable a la sobreexplotación que le impone, que le exige el modelo económico del capitalismo tardío, sino más ese adicto que permanentemente cultiva su adicción por medio de su afición a ciertos productos culturales, el que vendremos a denominar friki, que no sé acá cómo se denominaría, como geek de pronto, como ese sujeto absolutamente apegado y cuidadosamente apegado a la producción y circulación de productos culturales y a través de su interrelación con ellos construye, por ejemplo, modelos de identidad, construye comunidades de amigos e incluso logra construir desarrollos generacionales. Piénsenlo, por ejemplo, respecto a la saludable incomodidad que les puede despertar a ustedes el conocer a una persona de la edad de sus padres completamente, sí, comprometida con el hecho de que, por ejemplo, se va a lanzar una nueva película dentro de una saga cinematográfica de ciencia ficción y esta persona lleva su nivel de compromiso hasta extremos como los de adecuar su semblante, disfrazarse de un personaje de esa narrativa para acudir al estreno de la película. Entonces, en ese sentido, podríamos como prefigurar a ese sujeto y lo que va a hacer Fernández Porta es, sí, prefigurar a ese sujeto, pero hacer una lectura que me parece bastante interesante respecto a la manera en que en cierto cine estadounidense se representa al adolescente. Y de hecho, yo me atrevería como a establecer el enlace con otras afirmaciones que hacía en clases pasadas respecto a nuestra condición, nuestra búsqueda constante de no abandonar o la infancia o la adolescencia como espacios ahistóricos donde la felicidad era plena y como a medida que vamos envejeciendo tratamos de rechazar y posponer la llegada de la madurez o de la decadencia fisiológica, por ejemplo, en casos como estos, apegándonos de manera obsesiva a nuestras nostalgias construidas a partir de productos desarrollados en la industria cultural. En el primer mito, que va a llamar sueño de liberación, voy a hacer como una relación sumaria de estos mitos para poder continuar, digamos como para no quedarme detenido ahí, no como redundar en elementos ya presentados. En el primer mito, el mito número uno, al primer mito, él lo va a llamar sueño de liberación y básicamente es un ejercicio literario experimental. Él está construyendo un relato, no a la manera de ensayo, como lo viene haciendo hasta ahora, sino sobre todo está tratando como de jugar a la construcción de narrativas a partir, por ejemplo, de la asimilación de tropos, de lugares comunes, de clichés respecto a la cultura contemporánea, como si los estuviera recitando un sujeto que está protagonizando una narración. En ese sentido, esta frase va en primera persona, perdón, en este sentido es por ello que esta frase iría en primera persona del singular. Tengo un sueño que no veo y este sueño está profundamente enraizado en el sueño americano. En lo personal creo que a pesar de que Porta no quiere dar como no quiere, no tiene el interés de dar una lectura postcolonial respecto a las implicaciones que tiene
nuestro apego y nuestro compromiso de consumo con la sociedad, con el modelo económico del capitalismo tardío, me parece que una afirmación como esta para personas que vivimos en el sur global puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, el hecho de que viviendo en una sociedad en carencia, nuestro deseo está tramitado respecto a la posibilidad de obtener salvación, prosperidad, realización personal al trasladarnos a un norte idealizado donde en teoría vamos a encontrar mejores condiciones laborales, por lo tanto mejores condiciones económicas. Por otro lado, también me interesaría como notar la manera en que esta frase, tengo un sueño que no veo, y este sueño está profundamente enraizado en el sueño americano, como por ejemplo en las producciones culturales autóctonas se transmite, se traduce, se presenta casi de manera transparente esta afirmación, y al traducírsenos, al presentársenos, a pesar de que los autores de estas narraciones sean locales, lo que van a hacer sobre todo es transmitir un deseo que puede que ellos les impele también, como que les impulse también, es como el deseo de construir narrativas respecto a lo que podría ser, por ejemplo, vida cotidiana en contextos como el nuestro. Piensen en novelas realizadas acá, donde como gran eje estructural siempre está circulando como la idea de prosperidad mediante la imitación de cánones procedentes o que se consideran procedentes del norte global, ideales de prosperidad a partir de enriquecimiento rápido, ideales de prosperidad a partir de la superación, la movilidad social respecto a nacer en estratos bajos y madurar o morir en estratos económicamente más altos. Este afán por desarrollar, sí, o ejercer o vivir en carne propia la prosperidad a partir de, por ejemplo, el sacrificio del trabajo o su correlato, el correlato mafioso que en muchísimos casos identifica gran parte de las narrativas producidas en el sur global, la posibilidad de lograr la prosperidad económica mediante negociaciones con el mal. Eh, Estas narrativas, por ejemplo, en nuestros contextos son altamente poderosas. En el caso colombiano se puede hablar de la sicaresca, en el caso mexicano se puede buscar como una serie bastante abundante de producciones relacionadas con la idealización del gángster y la lógica, no, perdón, la ética de la cultura mafiosa. Este tipo de narrativas, por ejemplo, dentro de la producción televisiva estadounidense, también obtuvieron su relato en productos como la serie Breaking Bad, que tuvieron un grandísimo auge, sobre todo porque, no tanto porque combinaran, o no, perdón, no tanto, sí, no tanto porque combinaran esa ética del mafioso en un contexto de clase media gringa, como por el hecho de repetir, de reiterar ideales de prosperidad. Ya en este caso, y esto, de hecho, ahí con esto que estoy afirmando, quizá Breaking Bad podría ser un síntoma de la modificación, de la transformación cultural en el ideario del sueño americano estadounidense, donde básicamente en la narrativa de esta serie basada en los Estados Unidos, aunque es en un estado fronterizo, basada en los Estados Unidos, donde un profesor de química decide convertirse en dealer en principio para obtener recursos respecto a la muerte que le va a sobrevenir por cáncer, pero después decide hacerlo por gusto propio. En esa narrativa quizá hay la idea del sueño americano mostrando sus quiebres, sus, sus vacíos. Desde esa perspectiva podría mirarse entonces como en la adopción de ese tipo de construcción ficcional, los autores de Breaking Bad están queriendo revelar cómo ese sueño americano no se cumplió, cómo la promesa del desarrollo a partir de trabajo y sacrificio personal no es eh, plenamente desarrollada en ese contexto, y cómo hay que acudir a caminos rápidos, a atajos para poder obtener esa prosperidad. Y magia, magia,
a medida que el protagonista se va insertando dentro de la ética que le implica involucrarse en ese negocio, ustedes van a ver cómo la misma psicología del personaje va cambiando. Pasa de ser el clase media poco avispado respecto a negociaciones con el crimen a un gángster que termina, y este es como ya como el cierre que plantea la narración, que termina incluso falleciendo en un proceso de autodestrucción que uno lo podría ver también como una salida desesperada, moral, que lo podría dejar incluso moralmente satisfecho, que podría ser vista como la salida del autosacrificio. El segundo mito que propone Fernández Porta, y en este mito ya se va a meter bastante, o sea, sí, ya va a empezar pues a meterse con la idea con su interpretación de la adolescencia a partir de ciertos productos culturales estadounidenses. Él va a señalar entonces el segundo mito como el fin de la historia. En el, desde el mito uno él viene hablando de sujetos marginados. En el segundo mito, cuando va a hablar del fin de la historia, va a decir, yo trabajé el primer mito a la manera de texto experimental para mostrar una lectura respecto a cultura contemporánea, efectos de esa cultura, de la asimilación de los ideales de esa cultura en ciertas comunidades. Ahora, qué pasaría si empiezo a delimitar, a trazar mejor, a perfilar mejor esa imagen del marginado? Entonces, por ejemplo, va a acercarse al friki, al geek, al nerd, que hace depender su definición existencial de productos culturales. Lo va a definir como una figura transcultural que trasciende las diferencias de clase y geografía. Creo que no está tan descaminado si, por ejemplo, me comparo, aquí hablo en primera persona porque yo he tenido esas prácticas, me comparo como un consumidor de productos de nerds o de geeks, como por ejemplo juegos de rol. Logro tener un poder adquisitivo, digamos que sí, logro tener un poder adquisitivo suficiente para, por ejemplo, adquirir, no sé, la última aventura que lanzaron desde la editorial de Dungeons and Dragons. La adquiero, juego con ella, me cualifico, pues no, de hecho ya estoy cualificado por Nerd, ya estoy cualificado como usuario de esa aventura y voy a lugares de encuentro también altamente ritualizados, como por ejemplo el sofá o ferias similares donde coincido con otros geeks y no importa mi procedencia de clase para relacionarme con ellos. En esa feria podré coincidir con personas de estratos económicos superiores al mío y estratos económicos inferiores al mío, y en el intercambio social que tendré con ellos en ese escenario ritual, insisto, donde por ejemplo vamos disfrazados de personajes, recitamos partes completas de narrativas relacionadas con estos juegos, comentamos los juegos como aventuras épicas que vivimos en un pasado cercano y cuya rememoración dentro de este grupo incluso generan sensaciones de camaradería y de construcción de comunidad, incluso jugaríamos en público. Ahí toda esa interacción se da a la manera de una cofradía, suspendiendo la diferencia de clase. Llamo la atención en ello porque no dejo de resaltarlo, porque nuestro país es altamente clasista y un encuentro similar no se va a dar en otros contextos. En otros contextos mi procedencia de clase me va a determinar un tipo de rol social, incluso un tipo de rol social asignado a mi profesión, y entre tanto la de otros sujetos va a darse de la misma manera. En espacios rituales como estos lugares de encuentro de geeks, esa pareciera, insisto en eso, es como una cuestión de simulación, se simula que la lucha de clases se desvanece y que vamos a ser amigos, vamos a dialogar de lo mismo, vamos a incluso a cualificar nuestro devenir como geeks aprendiendo de los otros, y no importa que hagamos eso en un sofá en Bogotá, o si lo hacemos en Buenos Aires, o si lo hacemos en Ciudad de México, o si lo hacemos en Nueva York. Ahí incluso la distinción geográfica va a verse también diluida. Es decir,
insisto, no me parece que la distinción regionalista sea tan fuerte en este país como la clasista, pero creería que en otros contextos sí esa dilución, por ejemplo, podría verse reflejada si pensamos en, otra vez, geeks de Star Wars, comunidades de geeks en Nueva York que acuden a un evento relacionado con el lanzamiento de una nueva saga de esta, perdón, sí, de una nueva saga de esta franquicia, llegan ataviados, llegan preparados, están dispuestos a socializar y no importa que uno tenga ascendencia india, que otro sea musulmán practicante, que el otro sea colombiano, que el otro sea ecuatoriano y que el otro sea judío de Manhattan. En, en torno al producto cultural, su integración los va a mostrar, sí, como sí, uno no lo ve cuando está metido en esa comunidad, pero desde fuera uno se podrá decir, están artificialmente hermanados. De manera artificial se quitan los lentes ideológicos de la clase social o la distinción geográfica y son hermanitos nerds, hermanitos geeks, amiguitos nerds. Ahí entonces lo que va a decir este autor, Fernández Porta, es que quiere ver una película que de hecho fue como épica cuando yo era adolescente, es decir, mediados de la década de los 90 en adelante, aunque no se lanzó en esa época. Una película que era consumida por los que éramos geeks, los que éramos rechazados, los marginales dentro de nuestra generación, por feos, nerds, acomplejados o incapacitados sociales. Yo sumaría esos cuatro elementos. Había una película que se lanzó y que según Fernández Porta podría servir para mirar cómo se representa al marginado y cómo en la representación del marginado se incluyen incluso, así sea de manera, se incluyen incluso, se incorporan incluso, así sea de manera diluida, problemáticas sociológicas como la distinción de clases. Él va a referirse a La venganza de los nerds, una película que si no han visto, no, que estoy más que seguro que han visto, que no han visto por gusto propio, es decir, yo creo que ustedes la han visto sobre todo porque se ven atrapadas y atrapados en la oferta televisiva que tienen a mano y por desgracia se les programa esa película. No, insisto, no creo que ustedes vayan deliberadamente a buscarla como quiero ir a ver La venganza de los nerds. De hecho, su calidad en términos narrativos y cinematográficos deja bastante que desear, incluso en términos de humor. El humor es escatológico, tiene referencias sexuales, hay miradas veladas de que se lanzan de soslayo hacia la incapacidad sexual de los protagonistas respecto a las damas, a la masturbación, a incluso como trámites homosexuales que no se resuelven. Y ve, ahora que lo estoy pensando, hay una serie con la que ustedes sí vieron que es muy eso, que viene a ser como la venganza de los nerds, donde los nerds ya no tienen quien los joda de manera física, que los agrega en un espacio que viene a ser similar a una cárcel, el colegio, la preparatoria gringa, sino que se resuelven en un espacio doméstico donde lo que hacen es más desarrollar sus compromisos con la cultura material, con la industria cultural, que vendría a ser, ay, esta de Warner, The Big Bang Theory. gracias. Esa es. Sí, de hecho, Big Bang Theory sería como la venganza de los nerds, donde ya se diluye por completo la referencia al humor escatológico y se pasa, sí, como a ver sujetos adultos tramitando su nerdez y jugando, obviamente, con el hecho de ser adultos en un contexto donde, y es como uno de los llamados de atención que haría Fernández Porta, aunque pues él no escribió refiriéndose a esa serie en específico, donde, por ejemplo, los mandatos del trabajo, de la maduración sexual equiparada en el parir, en el desarrollar otra generación, no son tan urgentes. Porque, y esto sí lo va a lanzar, ya me adelanto, pero lo va a lanzar, porque dentro de estas representaciones el adolescente marginado, el adolescente marginado como nerd, va a ser un sujeto que se va a hacer al lado de la historia, va a quedar detenido en el tiempo. Insisto, en el semblante, en su consumo, en su manera de socializar, en su manera de obtener satisfacción a nivel de realización existencial. Entonces, lo que él va a decir es que en películas como La venganza de los nerds es posible notar cómo en la narrativa de la película se plantea una tensión
los nerds sufren el ataque de quienes vendrían a ser populares. Los populares generalmente son bellos, o sea, canónicamente bellos, socialmente exitosos, y digamos que a partir de esos dos pilares, belleza canónica y éxito social, estos populares eh, marginan a sujetos que son no bellos, acomplejados e incapaces socialmente, y a lo largo de la película se ve como un cúmulo de agresiones. El espectador, en ese sentido, si es un nerd acomplejado como yo, insisto, cuando yo la veía como adolescente, etcétera, yo tendría esa estructuración psicológica. Yo diría como, ay, del putas que el nerd logre la venganza. ¿Cuál será? Incluso atendiendo a la traducción del título acá en Colombia, ¿cuál será esa venganza? ¿Llegará a la venganza donde logra responder a la agresión con agresión? ¿Va a llegar a una venganza más de índole institucional, donde por ejemplo logra una promoción dentro de la jerarquía de la institución? O, y aquí me estoy adelantando a una afirmación que va a hacer Fernández Porta, o va a llegar a la agresión física donde aniquila efectivamente a quienes le agreden. Y él lo hace haciéndole un guiño macabro, me parece a mí, a la masacre de Columbine, una masacre que fue mediáticamente instrumentalizada como una venganza de los nerds, de los eternamente bulleados, donde ellos llegaron a esta institución que es bastante carcelaria, que es absolutamente jerárquica en términos de identidad, la preparatoria gringa, llegaron armados y mataron sobre todo a los que vendrían a reconocerse como populares. Es decir, esos nerds que hicieron la masacre en Columbine no llegaron a matar a todo el mundo indiscriminadamente. Y lo que señala Porta, que es un guiño que me parece que no desarrolla lo suficiente, pero insisto, está escribiendo desde España y la lectura del sur global, la lectura postcolonial, no le interesa en este libro, pero él dice, los nerds que asesinaron en Columbine mataron a los lindos, a los populares, y no se ensañaron con los afroamericanos o los latinos. Entonces como que no era simplemente una violencia exacerbada de sujeto bulleado, eternamente bulleado, que utiliza las armas de su papá loco, que guarda fusiles en su casa, saca los fusiles y sin saberlos manejar incluso los utiliza en la preparatoria y al final se suicida para demostrar su venganza final. Ahí habría, diría Fernández Porta, no hay como una explosión de violencia exacerbada donde va a destruir a todo el mundo porque el mundo le hace daño, sino que va a destruir a quienes considera responsables del daño sufrido, dejando de lado, no ensañándose con quienes no le han hecho daño. Aquí, de hecho, él sí alcanza a establecer esa lectura. El marginado no se ensaña en los marginados. Cosa extraña, por ejemplo, aquí yo lo añadiría, cosa extraña dentro de comunidades de marginados donde, si yo estoy en una cárcel, si yo soy migrante pobre, si soy pobre y llego a un pueblo pobre en otro contexto, el pobre de ese contexto me va a joder a mí estableciendo una lectura jerárquica. Ahí, por ejemplo, acudiría como anécdota a otra anécdota macabra también, a ataques que sufren migrantes, por ejemplo, colombianos, digamos, para concentrarnos en nuestras vivencias, seguramente, no, sí, seguramente en nuestra familia hay por lo menos una persona que ha hecho ese tránsito, que ha ido a buscar el sueño americano, por ejemplo, y que haya sufrido ataques. Generalmente esos ataques de racismo no son sufridos de parte de sujetos de estratos superiores. De hecho, ellos serían los jefes de esa persona que va a trabajar allá. Los ataques son sufridos por personas que son marginadas en ese contexto. A mí como colombiano, si llego a vivir al medio de este gringo, seguramente mi jefe no me va a cascar, seguramente el que me va a cascar es un white trash que podría ser de mi edad, podría tener mi misma, no, ellos son más grandes, no tendría mi misma complexión, es decir, no seríamos fisionómicamente parecidos, pero sí podría tener mi misma edad y podría tener la misma posibilidad de acceder al trabajo que yo tengo. Yo llego y trabajo en labores que esa persona desprecia, pero esa persona me desprecia porque magia, y aquí utilizo la expresión magia, es porque va a repetir una idea que ha aprendido en medios, por ejemplo, en medios donde se politiza su desposesión, su pobreza. Entonces va a decir, ese latino de mierda vino a quitarme mi trabajo, yo lo agredo, porque él me está robando.
si a ese sujeto se le ofreciera el trabajo como listo, white trash, ven acá a trabajar limpiando cisternas, seguramente ese white trash rechazaría esa labor. Dentro de su rol de marginación hay labores que considera indignas y que otros tienen que hacer, pero en un devenir político, en un devenir performativo de lo político, cuando me encuentre en la calle y él esté borracho o yo también esté borracho porque me estoy gastando mi sueldo un viernes por la noche, seguramente va a tener una justificación para agredirme basándose, por ejemplo, en ese hecho, dentro del entorno de marginación que ambos habitamos. Usted, Guillermo Anejas, merece mi repudio, merece mi asco y merece mi violencia porque usted me está quitando algo que no voy a reclamar. Insisto, Porta no se va por esa vía, me parece bastante interesante, pero pues no la toca. Entonces lo que va a decir Porta, y aquí ustedes incluso van a tenerlo, aunque insisto otra vez, ya mi brecha generacional con lo que ustedes consumen es bastante amplia, no lo sé, pero él va a decir que esta narrativa del levantamiento de los marginados, de los geeks que coinciden en áreas rituales donde se suspenden la lucha de clases y, por ejemplo, la distinción geográfica o regional, va a dar lugar a lo que él llamaría nuevo cine realista estadounidense. Un cine que plantea una representación de una sociedad, un cine donde se plantea a una generación en tránsito, una generación que vendría a ser muy importante de esta sociedad. Los jóvenes son fundamentales para la sociedad del capitalismo tardío, pues porque básicamente ellos son los que van a sostener el engranaje con su trabajo y los que además van a sostener a los viejos con su tributación respecto a procesos de, ¿cómo se llama esto? De lo que uno paga como los extra, ay, los costos que uno paga para que le paguen. Cuando uno paga para la pensión, sí, sobre todo para eso, para los fondos de pensión. Entonces, los jóvenes no son solamente necesarios dentro de este esquema económico, no son solamente necesarios porque van a llegar a reemplazar a los viejos en los espacios de producción, sino también los jóvenes con su trabajo, o con lo que devengan de su trabajo, más bien, con lo que devengan de su trabajo van a sostener el sistema de pensiones, van a sostener la posibilidad de que los viejos no lleguen inmediatamente a la indigencia, no sean unos parias sociales que por no trabajar, por viejos, por físicamente incapaces, no van a poder asumir su autosostenimiento. Entonces, para pagar las pensiones de los viejos está el esfuerzo de los jóvenes. En ese sentido, hay la representación, insisto, de esa capa poblacional fundamental para toda sociedad que busque la idea de progreso a partir del desempeño laboral, del trabajo o de una ética del trabajo, va en términos de industria cultural cinematográfica estadounidense, va a generar un nuevo cine realista, diría Fernández Porta, que tiene dos modelos. El primer modelo va a ser el de la adolescencia ahistórica, la adolescencia como desvinculada del devenir temporal, la adolescencia como eterna. Y el segundo va a ser el de identificar a la adolescencia como un producto de la cultura pop. Volviendo a mi ejemplo de los geeks, aunque aquí ya no me quedarían los geeks, aquí ya les pediría que amplíen el lente para mirar, por ejemplo, a grupos de jóvenes que se identifican a partir de gustos musicales, por ejemplo. Entonces, yo soy Guillermo Vanegas, escucho hip hop, por lo tanto asumo semblante, comportamientos, actitudes, perspectivas de vida similares a las que he adquirido, asimilado de la cultura hip hop o lo que reconozco más bien como cultura hip hop. Lo mismo podríamos decir de una persona que escucha New Wave, de una persona que escucha punk o una persona que escucha metal y de ahí en adelante. Incluso para contextos como el nuestro, lo mismo podríamos decir del joven que escucha tropipop. Wow, los jóvenes que escuchan tropipop acá son una tribu urbana salvajísima. Y no estoy haciendo ningún chiste. De hecho, miren porfa escándalos de... Es que estoy pensando en el escándalo del tipo este que mató 6 personas y se droga para ser acusado y que se recluye en clínicas psiquiátricas y que ahorita es como el escándalo mediático de Colombia. Pero ese sujeto uno no lo, en ese sujeto uno no ve
a un geek de cómics, a un fan de Star Wars, a un seguidor del Señor de los Anillos, a un Potterhead, a un punkero, a un metalero, yo veo a un tropipopero. Que hijo de puta miedo los tropipoperos. Valdría la pena que Fernández Porte hablara sobre ello o mirar ese fenómeno de la extrema violencia de los jóvenes tropipoperos en nuestro panorama. Además, pues, qué gonorrea. La mayoría de tropipoperos terminan de políticos. Puta. ¿Será que por eso la política colombiana es así? Ni idea. Ahora bien, volviendo a Fernández Porta. Modelo 1, reitero. Modelo expresivo 1. Adolescencia representada como condición de edad ahistórica. El adolescente llega a la adolescencia y se queda ahí. Modelo expresivo 2. El adolescente es producto de la cultura pop. En la articulación de estos dos modelos se podría encontrar una categoría de nuevo cine realista estadounidense y lo que va a mostrar entonces Fernández Porta, sobre todo mirando a los marginados en esas representaciones, es que esos sujetos son marginados porque están deslocalizados de una idea de progreso. Por ejemplo, el nerd, que es hiper erudito en sagas de juegos de rol, no va a obtener un despliegue, por lo menos biológico, de progreso respecto a la consecución de pareja sexual. Y una pareja sexual que le sea satisfactoria, es decir, una pareja sexual que, y Fernández Porta sí llamaría la atención al respecto, una pareja sexual que corresponda, por ejemplo, a ideales canónicos de belleza femenina extraídos del porno o del porno suave, que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, sí, ustedes lo pueden ver sobre todo en esa, no sé historia de videojuegos, pero si ustedes miran esos videojuegos donde aparecían personajes como Lara Croft y otros, van a ver que el hiperdesarrollo de ciertos órganos corresponde a ideales de belleza femenina planteados por los sujetos que diseñaron esos videojuegos, o sea, nerds, pensando en mujeres a las cuales desean y a las que convierten en heroínas, objetualizándolas de una manera, en muchos casos, aberrante. Ahí estos sujetos por marginados no van a encontrar progreso o no van a articularse con una idea de progreso que pudiéramos considerar convencional. Difícilmente imaginaremos, piensen por ejemplo en un personaje, digamos un geek convencionalísimo caricaturizado en Los Simpson, el vendedor de cómics, no recuerdo su nombre, pero porfa recuérdenlo. Viste bermudas, Converse, camiseta que le queda pequeña, es obeso, no le importan sus problemas de dieta, se deja el pelo largo a pesar de que tenga calvicie, es un absoluto erudito respecto a producción de cultura popular dedicada al cómic y sus variantes, y siempre está ahí. Y el problema no es que siempre está ahí, de hecho, no, la cago con esa afirmación porque en producciones como las de Los Simpsons el estar ahí va a ser para muchos personajes. De hecho, todos van a estar siempre ahí. Pero respecto a este sujeto, me interesa. Alguien está. No, abrieron un micrófono. Lo voy a cerrar, pero es para poder continuar. Qué pena. Eh, Respecto a este personaje, este sujeto se mantiene detenido en el tiempo y respecto al posible progreso que pudiese obtener mediante el establecimiento de una familia, por ejemplo, no le vemos en ese rol. Hace ratísimo no veo Los Simpsons, no sé si el tipo ya se casó y tiene hijos geek, pero dentro de la, dentro de la presentación canónica de ese sujeto, no esperamos que él logre casarse, tener hijos, tener casa, carro y beca, sino siempre lo veremos ahí detenido en el tiempo en su tienda de cómics, hablando del mismo tema, incluso siendo indiferente a las demostraciones de decadencia filosófica, fisiológica que le represente el madurar, el adquirir adultez y después vejez. En ese sentido, ya lo he dicho, entonces este marginado va a vivir un presente continuo parado entre la melancolía infantil y aquí viene entonces una como una variante épica de ese estar detenido en el tiempo y es como
melancolía infantil, del putas mi infancia, del putas lo que consumía en la adolescencia, voy a seguir repitiendo esas pautas de consumo durante mi adultez, o la parte épica, la fantasía suicida, que insisto, Fernández Porta no la desarrolla plenamente, tiene otros intereses, pero que por ejemplo le permite establecer reflexiones como de nivel sociológico, de calado sociológico, como la que sucede, la manera en que comenta la masacre de Columbine en Estados Unidos. El mito número 3 que va a destacar es el del enemigo de clase. Entonces, acuérdense lo que les dije, cuando coincidimos entre geeks, no importa si yo soy geek de Cedritos, o soy geek del Restrepo, o soy geek de Candelaria en el centro, o soy geek de Candelaria la nueva, cuando coincidamos en nuestra comunidad de geeks, la lucha de clases se va a nivelar, no vamos a estar pendientes de ese diferencial. Entonces, respecto a la idea de enemigo de clase, Fernández Porta va a realizar como los siguientes aportes. Por un lado, la narración de clase, la lucha de clase cuando se presenta en el cine de adolescentes estadounidense, este cine que él, repito, ve como nuevo cine realista, ahí la lucha de clases no está absolutamente presente, está bastante matizada, y de hecho está matizada respecto a códigos. Creo que si ustedes se dedicaran, no se los deseo, pero si se dedicaran a ver películas de nuevo cine realista estadounidense, producidas y difundidas desde de la década de los 90 en adelante, ustedes sí van a notar que hay distinción de clase, pero la distinción de clase no plantea barreras infranqueables. Estoy recordando esta 13 Reasons Why, donde el problema principal, que sobre todo 13 Reasons Why tenía que ver con una representación de los efectos del acoso, del ciberacoso en la vida y la muerte de una mujer, y la manera en que ella toma venganza a partir de una decisión simbólica de poner a que su voz se repita a través de grabaciones, y que en estas grabaciones está generando una denuncia. Básicamente la narrativa tiene que ver con el pasar de mano en mano de estas grabaciones. En esa narrativa ustedes pueden ver que el hijo de clase obrera que tiene que trabajar después del colegio, adolescente, el hijo ya no de clase obrera, sino de dueños de medios de producción que tienen muchísimos recursos en su haber, no sé, vehículo Mercedes-Benz, y vive en una mansión y hace fiestas básicamente todos los días. Esos dos sujetos están muy cerca, no están radicalmente separados o segregados, como por ejemplo sucede en nuestras ciudades. Si aquí en Bogotá se hiciera un 13 Reasons Why, sería más, el esquema en el que se plantea sería un colegio de la Uncoli, donde se desarrollaría esa narrativa, y los pobres seríamos representados como clase obrera, como el aseador, el celador, el chofer, pero quienes resolverían la narrativa serían sujetos, hijos de propietarios de medios de producción, o mandos medios, o funcionarios de élite del Estado, hijos de senadores, hijos de concejales, hijos de decanos. Ellos resolverían su problema dentro de ellos, pero difícilmente el pobre llegaría allí a involucrarse en la narrativa. El pobre sería más decorativo. Otro caso, si se ambientara 13 Reasons Why ya no en un colegio de la Oncoli, sino en un colegio público del Rincón de Suba, difícilmente encontraríamos a un gomelo dentro de los implicados en la narración. El gomelo se convertiría en decoración. En ambos casos, para las narrativas colombianas, esos sujetos de clases diferentes sirven de narración, pero también sirven de narrativa cómica, por ejemplo. Entonces, el rico burlándose del pobre, y el pobre, por su lado, también burlándose del que considera millonario. Entonces, respecto a esa disolución de la tensión de clase en estas narrativas cinematográficas, Fernández Porta va a decir que, por ejemplo, se van a ambientar en ciudades donde la clase obrera se menciona, pero no está politizada.
En 13 Reasons Why ustedes ven al joven de clase obrera trabajando, pero no lo ven discutiendo por su salario o no lo ven discutiendo respecto a las posibilidades de sindicalizarse. Nada, trabaja y de hecho el trabajar después de estudiar es visto como un potencial de desarrollo personal y espiritual. Él es mejor porque además de estudiar, dedica parte de su vida despierta a trabajar. Y lo que como que el subtexto que va a derivar Fernández Porta de esta situación es que estos jóvenes representados en estas películas no van a politizar su indignación. Traduzcámoslo a las circunstancias actuales del país. Su la rabia que les causa la reforma tributaria que les va a quitar recursos a ellos y a sus padres, no la van a tramitar en un paro. La tramitarán seguramente en una borrachera, la tramitarán seguramente en una travesura. Es más, si la tramitan en una travesura, cuando envejezcan y coincidan otra vez, ya viejos, en un encuentro de jóvenes que podría ser como, no sé, la fiesta de la prom de 2021 y coincidan dentro de 15 años, seguramente van a recuperar la narrativa de su travesura cuando estaban indignadas respecto a la reforma tributaria, pero no van, y aquí esta llamada de atención que hace Fernández Porta sí me parece como muy interesante, no van a muy interesante, no, muy valioso. No van a organizarse políticamente para, por ejemplo, derrocar el Estado, proponer alternativas políticas, proponer otros modelos de participación. De hecho, ahora que lo pienso, valdría la pena ver si se están elaborando, no lo sé, narrativas dentro de la generación actualmente politizada y movilizada respecto a cómo se representan su propia juventud, cómo representan la sociedad o incluso cómo representan su propio movimiento. Sería bastante interesante ver qué produce qué producen las personas creativas dentro de este contexto para notar como qué elementos van a cualificar y cuáles van a dejar pasar de lado. El cuarto mito va a ser el de la redención o el drive masoquista. Aquí drive sería está escrito en inglés en el original, sería como una manera de traducir el raye, el trauma, ese hecho molesto. Entonces aquí traduzcámoslo a colombiano, la redención y el raye masoquista. Listo. Entonces, respecto a su mito, su cuarto mito, la redención y el raye masoquista, Fernández Porta va a decir que, ya lo había anunciado yo, que el ser geek, el ser nerd, el ser friki es una forma de adicción, que ese sujeto se plantea su adicción consumiendo y desarrollando objetos, productos de la cultura popular. El geek perfectamente va a ser el mejor crítico de narrativas provenientes de la industria cultural y en ese movilizarse, perdón, va a configurar mercados de manera constante. Digamos que ahí, si ustedes miran, o si ustedes, sí, si ustedes miran el fenómeno, sí, si miran la serie Stranger Things como fenómeno generacional, van a notar que los autores, no recuerdo ahorita, son un par de hermanos, los autores de esta narrativa son sujetos que vivieron la infancia tardía y la adolescencia que se refleja en la narrativa de Stranger Things. Es tan eficaz el relato que elaboran Watch Brothers, Dutch Brothers, no recuerdo. Es tan eficaz el relato que elaboran que no solamente producen una serie de impacto global por la plataforma donde esta serie se presenta, sino que además logran influir otras pautas de consumo. Entonces, lograrían desarrollar desde esta perspectiva. Los autores de Stranger Things no solamente hacen una serie para que las personas que la veamos nos entretengamos, sino de paso para que tengamos respingos respecto a nuestra infancia, como que la vemos y despierta en nosotros una nostalgia infantil y por supuesto ese despertar de nuestra nostalgia infantil va a ser capitalizado en términos de ir a consumir mercadeo relacionado con o esa saga o la cultura que ella representa. Entonces,
el consumo de cintas de cassette, la nostalgia por los juegos de rol, videograbaciones, la música que se escuchaba en ese momento, los espacios donde se socializaba, etcétera. Por ejemplo, hoy en día esos espacios no existen. Si ustedes visitaran hoy un centro comercial que en los 80 o en los 90, en los 80 estaba en auge, hoy en día ese centro comercial es una ruina, es un parqueadero, es una torre de apartamentos. Si ese centro comercial hoy se mantuviera, hoy se perpetuara, de hecho la experiencia que ustedes tendrían ahí no sería, por ejemplo, en términos arquitectónicos, de diversión, de plantear una escenificación a su nostalgia, a la nostalgia de sus padres, qué pena. Ese espacio de diversión o entretenimiento no sería, no plantearía satisfacción. Y de hecho, si yo como viejo quisiera ir a ese espacio, no sé, a comer helado como comía helado cuando era joven y alcanzaba a tener plata para ir a comer helado, si quiero repetir la experiencia, seguramente va a tener un trauma. Es como, ay mierda, este sitio está, pero y los letreros son los mismos, lo atiende la misma persona, pero todo ha envejecido. Creo que yo también he envejecido. ¿Cómo voy a asumir ese trauma? Y seguramente lo que haría, quiero volver aquí a esa distinción entre satisfacción de deseo y goce, seguramente ese trauma yo no lo tomaría como mierda, realmente llegué a la vejez, sino buscaría rápidamente un paliativo en otro espacio como mierda, yo venía por helado, yo quiero helado ya, me voy a otro espacio donde vendan helados, escenificado adecuadamente y pagaré para tener no tanto ya la memoria de infancia como la satisfacción a partir de consumo, en este caso de un producto de azúcar. De hecho, hay restaurantes donde hay un restaurante para, aquí yo no sabría si es para niños, adolescentes o viejos de mi edad, que se llama Salt and Cheese, Pick and Cheese, no sé, que es restaurante de comida chatarra, lugar de fiestas infantiles y lugar de donde proliferan las máquinas de videojuegos, pero reminiscentes de un pasado. En ese espacio, si voy como adulto, digamos eso, si voy como un adulto que ya ha superado su fijación con ese pasado, con esa infancia, diría como, esta mierda es desesperante. La bulla es todo el tiempo, huele asqueroso, los niños huelen asqueroso, los papás son asquerosos cuando se relacionan conmigo o sus hijos. Qué infierno, quiero irme. Pero si voy a ese sitio atendiendo a una nostalgia infantil o aquí podría haber un problema con la definición de la transmisión generacional. O si voy a ese sitio para mostrarle a mi prole el tipo de diversiones a las que yo me sometía, ya podría estar generando ahí, estaría educando ahí a una persona para pautas de consumo y estaría inclusive induciéndole de cierta manera esta adicción a los objetos de la cultura pop, resaltándole el hecho de que cuando yo los consumía, por ejemplo, eran objetos marginales, objetos de nerds, objetos de geeks, y hoy en día esos objetos, todo lo contrario, pasan a ser objetos de culto, objetos de, sí, objetos de culto, objetos de adoración. El mito número 5 va a ser el de la elección y el descarte. Es un mito bastante cruel, relacionado, por ejemplo, respecto a la posibilidad que va a tener el marginado de algún modo progresar. Si este marginado quiere progresar, deberá descartar. Si este marginado quiere progresar, debe dejar de ser marginado, debe dejar de parecerse al marginado, debe dejar de repetir las pautas de consumo de los marginados. Y en ese sentido, la nostalgia amarrada a objetos que este sujeto consumía podría ponerle en problemas, sí, como a nivel de que se deprima porque tiene que deshacerse de los muñecos, los cómics, los juguetes que acumuló desde su adolescencia o temprana infancia. En ese sentido, Fernández Porta hablaría de una economía o de cierta economía sentimental donde la cuestión va a determinarse respecto a si se adquieren más objetos o si se descartan y el modo en que se descartan. Yo añadiría,
el modo en que se descarten estos objetos volvería a recuperar una cierto intento de práctica espiritual. Entonces no es simplemente botar un muñeco ya dañado a la basura, sino en el acto de botarlo generar toda una práctica que si ustedes la miran desde fuera es ridícula, es como en serio estás llorando por botar ese muñeco dañado de Star Wars, papá. Y uno como papá es como, sí, hija, lloro y es que cuando tuve este objeto y jugaba con él y me recuerda, y te acuerdas la película tal, etcétera. Ahí no es simplemente zafarse de ello, es construir una narrativa para poder zafarse de ello. Creo que acá se me acaba de ocurrir, pero acá una narrativa como la de Toy Story podría articularse plenamente. De hecho no lo recuerdo, pero creo que la narrativa de Toy Story está hecha en retrospectiva. Creo que es, si está hecha en retrospectiva o en primera persona, no lo recuerdo. No lo tengo claro ahorita. Pero por ejemplo, si Toy Story iniciara, porque ya después cuando se vuelve franquicia ya es una mamera, ya después cuando la hija, etcétera, pero si Toy Story iniciara en retrospectiva, como me acuerdo que operaría muchísimo en términos de economía sentimental para justificar, de hecho, toda la narración de los juguetes que toman vida. Wow. Mierda. De hecho, Toy Story es la producción cinematográfica que inaugura y que potencia a Pixar, empresa que hace nuestro hippie por excelencia, Steve Jobs, después de que lo votan, de que lo expulsan, como un perro de hecho, de Apple, empresa que fundó, que ayudó a fundar. Uf, ok. Listo. Voy a redondear entonces. Respecto a la idea de historia que va a promoverse en este nuevo cine realista estadounidense, el fin de la historia vendría a ser el fin de la adolescencia. Este cine realista estadounidense va a denotar la adolescencia como un estadio del desarrollo donde nos detenemos, del cual no pasamos, a pesar de parir, adquirir deudas, casarnos una o varias veces con personas quizá de nuestra generación, quizá de menor edad. Y básicamente él va a decir, dentro de esta noción de tiempo, de la noción de tiempo que se va a transmitir en este cine, la, hay una práctica que se implementa. Y es que si la película no va a tener una secuela, porque en el caso de que la tenga, la problemática del tiempo va a tener que resolverse. Pero si la película no va a tener una secuela, o si se esperaba originalmente que no tuviera una secuela, el final de la película se da con un discurso que relata, no que relata, que resuelve la tensión de la película. Es un discurso donde él lo va a comparar con unos oficiantes del antiguo teatro griego, donde este oficiante de la narración va a llegar al final de la presentación y nos va a explicar a nosotros que estamos viendo como espectadores, nos va a explicar la razón de ser de los héroes, la razón de ser de la narrativa, la razón de ser de ese hecho. ¿Por qué? Porque ese discurso final va a marcar el final de esa historia y la mirada, la proyección hacia un futuro sobre el cual no se sabe y al que seguramente se le teme. Un futuro que va a estar marcado para el adolescente, pues con su paso a la adultez, un futuro que puede estar marcado dentro de esas narrativas incluso respecto a la prevalencia que van a tener los personajes en esas narrativas, un futuro que va a estar marcado respecto a la fijación de ciertos sujetos con ciertos personajes, como que no pueden superar, son humanos que protagonizan esas narrativas y no pueden superar el hecho de haber sido el niño que protagonizó tal narración, básicamente una posibilidad de recomenzar la historia. El problema es que en esas primeras, sí, yo diría como que en esas primeras películas, porque ya cuando hay parte 2 parte 3 parte 4 lo que se hace sobre todo es como manipular la idea de tiempo. Pero en el cierre de esas partes uno lo que se ve es que hay un discurso, o Fernández Porta lo va a destacar, hay un discurso que completa el hecho, hay un discurso que le da razón de ser al hecho y ese discurso permitiría tanto cerrar la narrativa como dar la apertura hacia otra. Pero, y esto ya lo añado yo, ese discurso tiende a ser o moralista, es decir, como a ustedes les espera la sociedad, la ética de la sociedad del trabajo o les espera la ética de la sociedad
determinada en torno a la familia como núcleo central, o temeroso, es como, ¿qué nos espera? ¿Qué sigue hacia adelante? Ahí valdría la pena que ustedes se vieran una película que se llama American Graffiti, que es de o sea, es de George Lucas, el mismo de Star Wars, pero antes de Star Wars, donde la representación de la adolescencia, la vivencia de la adolescencia se plantean como el paraíso, como el culmen, como que después de esto no importa nada, no importa que haya nada más. Y donde el advenimiento de futuro tiene que ver con la asunción de la adultez, por ejemplo, y ahí American Graffiti, pues tengan en cuenta que es setentera, donde por ejemplo no se ve el acceder a la universidad como una prolongación de la adolescencia, sino como un paso necesario para iniciar ya la adultez. Hago el énfasis en la época en que se produce American Graffiti porque, si ustedes lo miran respecto a otras narrativas, sobre todo de los 90 en adelante, yo creo que hasta ahora incluso, la universidad va a ser como una versión extendida de la adolescencia y algunos dirían, los más conservadores, una versión extendida de la sala cuna.